al tabernáculo. La principal tarea del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y la principal tarea nuestra hoy es vivir en estrecha relación con el Señor, adorarlo, servirlo y representarlo correctamente ante los demás. En el jardín del Edén, Adán y Eva se escondieron de Dios porque su pecado hizo que lo temieran. El pecado hace eso, que los seres humanos teman a Dios, y ese temor distorsiona nuestra percepción de su carácter. La buena noticia es que Dios tomó la iniciativa y reparó esa relación rota al llamar al pecador a volver a Él. Comencemos. Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Les saluda su hermano y amigo también, Gerson Anaya. Damos gracias al Señor porque nos permite llegar a una semana más de estudio. Bueno, antes de comenzar, recuérdense la recomendación semana a semana. Su Biblia, su libro de estudio y también algo con que tomar nota. Por cierto, este es el último tema de este trimestre del libro de Éxodo. Así que vamos a poder culminar con este estudio y la próxima semana comenzaremos con una nueva temática. 3 meses de estudio. Espero que se preparen y que todos estemos listos para poder seguir aprendiendo acerca de nuestro Señor Jesús. Bueno, acompáñenme por favor a orar, así podemos tener la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Bendito Dios, una vez más, damos gracias, Señor, porque es por su gracia y por su misericordia que nos permite llegar hasta una semana más de estudio. Le rogamos, Señor, y le pedimos que por favor me ayude y ayude a mis amigos, a mis hermanos a entender, a comprender, Señor, estas enseñanzas, que las podamos retener en nuestra mente y que podamos, Señor, utilizarlas. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de estudiar su palabra. En el nombre de Jesús. Muy bien, mis amigos, hermanos, el tabernáculo, último tema de este trimestre. Y como ya hablamos en la introducción, ¿verdad? Es Dios quien toma la iniciativa para reparar esa brecha que estaba entre el ser humano y Dios. Y fue Él que tomó la iniciativa llamando al pecador y preguntando, así como le preguntó a Adán en el jardín del Edén, ¿dónde estás? Y esa pregunta resuena para mí, tiene que resonar para ustedes también, mis amigos, mis hermanos. ¿Dónde están? ¿Dónde estoy yo? Bueno, en consecuencia de ese llamado de Dios y de ese amor y ternura con el cual ha reparado esa brecha entre Dios y nosotros, nuestra misión principal, ahora que ya tenemos el perdón de Dios y el amor de Dios y que estamos, incluso la Escritura nos llama hijos de Dios, nuestra misión es representar correctamente el carácter de Dios. O sea, sus actos de amor, tenemos que representar su justicia a todas las personas que nos rodean. Así que cuando las personas vean el carácter y sientan el carácter de Dios, se sientan atraídas a Él. Y esta atracción los va a convencer del amor de Dios y por consecuencia le van a entregar su vida y hacen por amor todo lo que el Señor desea para ellos, ¿verdad? Y el santuario demostró cuán cerca está Dios de la humanidad. El santuario ilustró la más grande e importante verdad, a saber, cómo salva a quienes acuden a Él con fe.
Ese era uno de los propósitos del santuario. Vamos a leer el versículo para memorizar, así que acompáñenme por favor y lo buscan rapidito. Esta semana está en Éxodo 40, versículo 34, 38. Así que acompáñenme por favor y dice: entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el santuario, porque la nube del Señor estaba de día sobre el santuario y el fuego estaba de noche a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Qué hermoso tener la presencia de Dios. Bueno, hoy sí, de lleno en su librito, día domingo, el día domingo, el sábado del Señor. Y es súper importante entender este tema. Es súper importante que nosotros lo estudiemos desde una base bíblica, desde una base con nuestro corazón y nuestra fe y bajo la dirección del Espíritu para que podamos entender. Porque muchos hoy en día argumentan erróneamente y hay personas incluso que se oponen a la observancia del sábado. O sea, la observancia del último día de la semana y argumentan, ¿verdad?, equivocadamente que este día era únicamente para los judíos y que fue apartado únicamente para ellos. Pero nosotros podemos regresar e ir directamente a la Escritura. Y en Génesis capítulo 2, versículo 1 al versículo 3, usted puede encontrar allí y leerlo directamente que el sábado fue apartado y santificado en el Edén. Pero aún así hay unos que argumentan erróneamente que los judíos escucharon por primera vez del sábado allí en el Sinaí. Y eso está equivocado. Usted puede leer en el libro de Éxodo antes de que lleguen al Sinaí, cuando Dios hace caer el maná y dice: voy a probar a mi pueblo para ver si andan en mi ley. Y el Señor hace caer el maná, ¿verdad?, una porción diaria por 6 días, pero para el séptimo día caía doble porción. Y en Éxodo 16 usted puede leer esa hermosa historia de la bendición de Dios y cómo Dios cuida a su pueblo, cómo Dios nos cuida, proveyendo lo necesario. Cuando usted lea Éxodo 16, del 22 al 29, usted se va a dar cuenta de que hubieron incluso en esa época personas que no le creyeron a Dios y que empezaron incluso a dejar. El Señor les había dicho que no guardaran nada para el siguiente día, pero siempre el ser humano, ¿verdad?, desconfiando de Dios, guardaban y se les podría, excepto el día viernes, cuando ellos lo guardaban para el día sábado, y no se podría, pero tampoco en el día sábado caía maná. Y muchas personas, por eso les digo que a veces nosotros como seres humanos nos cuesta creerle a Dios. Muchas personas incluso en el día sábado salieron a querer recoger y se dieron cuenta que no había nada. Por eso que no hay duda de que ese día estaba muy presente en la vida del pueblo hebreo. Y esto desde el principio. Pero qué verdad fue reiterada aquí en el pueblo de Dios en el contexto de la construcción del santuario. O sea, ¿por qué tiene que ver el sábado en el santuario? ¿Qué tiene que ver todo esto? Bueno, leámoslo directamente. Moisés habló, ¿verdad?, al pueblo ahí en Éxodo 35, versículo 1 al 3. Miren lo que dice. Dice que Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: esto es lo que el Señor les manda hacer. 6 días se trabajará, pero el día séptimo será para ustedes un día santo de reposo en honor del Señor. Cualquiera que en ese día haga algún trabajo será condenado a muerte. En día de reposo no encenderán ustedes ningún fuego en ninguna de sus casas. Dios estaba dando instrucciones. O sea, el mensaje del sábado siempre ha sido y será quién es Dios y cuáles son sus poderosas obras. Por eso que el día de reposo nos recuerda los hechos de Dios como creador, pero también como salvador. Y entonces nos lleva a centrar nuestra atención ¿en quién? En Dios. ¿Por qué? Porque Dios desea morar con su pueblo. Y de este modo el sábado y el santuario apuntan en la misma dirección. ¿Hacia dónde? Hacia la presencia de Dios en nuestra vida.
El sábado de la iglesia del Antiguo Testamento transmite un mensaje múltiple. Su esencia puede ser resumida en 5 puntos cruciales. O sea, el sábado transmite, oiga bien, un mensaje múltiple, pero la esencia puede ser resumida en 5 puntos cruciales. Primero, Dios es el creador. La Biblia comienza con esta asombrosa y fundamental proclamación en Génesis 1:1. El sábado es el memorial vivido en la creación realizada por Dios. De esta verdad, que Dios es nuestro creador, se desprenden todas las demás verdades bíblicas. Segundo, el Mesías vendrá. Esta esperanza se centra en la promesa de Dios acerca de la simiente, del descendiente que vencería a la serpiente, o sea, a Satanás, y le pondría fin al mal. Tercero, Dios establece su reino, cuyo anticipo es el sábado. Es ese descanso de todas las obras y de todas las perturbaciones del mundo, de todos los achaques del mundo. Y es por eso que el sábado es un anticipo de lo que vamos a vivir, estar únicamente en presencia de Dios sin ninguna preocupación. Cuarto, la salvación viene del Señor. Y el pueblo de Dios da testimonio de que Dios es su Salvador y Redentor y que la salvación es resultado únicamente de su gracia. Y quinto, Dios es el juez último de todas las personas. Quienes lo desafíen persistamente y lo rechacen no tendrán un futuro, pero el que concede vida eterna por pura gracia a quienes lo aceptan como su Señor y Salvador. Hay un dicho judío que dice: el sábado guardó más a Israel que Israel guardó el sábado. Ese dicho, qué bonito. El sábado guardó más a Israel que Israel el sábado. Aunque los adventistas probablemente no diríamos eso acerca de nosotros. Pero la pregunta aquí es: ¿qué papel importante cumple el sábado en la vida de nuestra familia eclesial? O sea, en la vida de la familia de la iglesia. ¿Qué papel importante cumple el sábado? Y es súper importante que lo logremos definir para que cada sábado sea una delicia y no se convierta en una carga. Bueno, vamos a pasar entonces el día lunes, mis hermanos, las ofrendas y el espíritu. Es el título de este día, las ofrendas y el espíritu. Y este día comienza con una pregunta. Y esa pregunta es: ¿qué importantes lecciones hay aquí para nosotros en el libro de Éxodo 35 del 4, ¿verdad?, hasta el 36, capítulo 36 de versículo 7? Sé que hay una lectura grande. No la vamos a leer por el tiempo porque nos tardaríamos mucho, pero aquí se da la instrucción exactamente de cómo se iba a construir, ¿verdad?, el santuario. Y también se habla de la gratitud de todo el pueblo cuando Moisés, ¿verdad?, les dice que traigan y que cada uno dé con un corazón alegre. No solo las posesiones, sino también que dieran sus talentos que Dios le había dado para el servicio del tabernáculo. Y todo lo que vamos nosotros a ver aquí es algo de lo que Dios hace, y por primera vez nosotros vamos a ver de que el Espíritu de Dios se encuentra trabajando a las personas y también se encuentra dando dones, dotando a las personas de trabajo, como pudimos leer, ¿verdad?, que para construir el tabernáculo, o sea, se necesitó una gran cantidad de materiales preciosos. ¿Y de dónde vino todo este material precioso? Todo ese oro, todas esas piedras. ¿De dónde vino todo ese material? Bueno, esto se consiguió gracias a las generosas donaciones del pueblo de Dios, que dio de todo corazón, de buena gana, pero sobre todo con alegría. Y mire, el pueblo de Dios dio oro, dieron plata,
trajeron bronce, lino fino, piedras preciosas, trajeron telas especiales, maderas de acacia, aceite de oliva, especies y hacían muchos artículos que eran necesarios. Pero la gente también, además de ofrecer lo material, el pueblo también donó su mano de obra. Muchos de los objetos específicos del tabernáculo y su mobiliario deberían de ser elaborados mediante un trabajo de artista y un trabajo especial. O sea, toda la mano de obra. Los sastres que debían de confeccionar las vestiduras de los sacerdotes que iban a servir en el tabernáculo, las vestiduras del sumo sacerdote. O sea, el pectorales, el turbante, todo eso eran obras de arte que tenían que ser confeccionadas de una manera delicada y conforme a las instrucciones que venían de Dios mismo. Ahora, lo importante aquí, hermanos, es que nosotros podemos ver de que muchos hoy en día podemos tal vez no tener lo material para ofrecer. Otros tal vez sí lo tendremos. Pero nuestras manos siempre tienen que estar dispuestas para ofrecer nuestro tiempo a la obra. O sea, es que Dios nos va a bendecir al ver nuestra disponibilidad. Y el pueblo aquí estaba siendo bendecido, o sea, abundantemente a los israelitas. ¿Se recuerdan cuando el pueblo iba saliendo de Egipto? Y Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo que le diga a los egipcios que les den regalos. Y los egipcios, con tal de que el pueblo se fuera, les dieron de todo. Salieron ricos el pueblo de allí. Esa era una oportunidad. Cuando Moisés le dice al pueblo, mira, vamos a construir, y el Señor ha pedido que traigan, que donen. Una oportunidad de dar ofrendas de gratitud por el liderazgo misericordioso y poderoso de Dios. Y es por eso que hoy en día, hermanos, cuando hay una obra que hay que hacer en las iglesias locales, hay que ser agradecidos por lo misericordioso y por las bendiciones que Dios nos ha dado. ¿Saben que muchas veces la iglesia padece porque somos agradecidos? Mucha gente que tienen que andarse rebuscando, haciendo ventas, haciendo rifas, cosas que no son bíblicas para el servicio de Dios, pero son empujadas y obligadas debido a que el pueblo no es un pueblo lleno de gratitud. Es un pueblo que es agradecido, viendo cómo Dios es misericordioso y poderoso, y cómo nos libra y cómo nos ayuda y cómo nos mantiene de pie. Pero en esta ocasión, la Escritura dice que los corazones del pueblo fueron movidos a llevar a cabo esta obra para la gloria de Dios. El pueblo en ese tiempo dio con tanta alegría y con tanta abundancia que cuando le vinieron a decir a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? El pueblo trae mucho más de lo que se necesita. O sea, ¿cuánto nos gustaría tener ese problema? De que el pueblo trajera más de lo que se necesita. Así que Moisés en ese momento tuvo que detener y ya no tomar más donaciones, porque tenían material en abundancia para toda la obra. Sobraba. Y fue mediante la guía, oiga bien, del Espíritu Santo, Dios equipó y capacitó al pueblo para construir con precisión el tabernáculo. Bezalel y Aholiab y otros fueron llenos del Espíritu de Dios, dice Éxodo 35:31. Lo que significa esto es que fueron dotados de habilidades, de sabiduría y conocimientos artísticos para que ellos pudieran realizar la obra y el trabajo, pero lo realizaran con una perfección exacta. Porque este era un proyecto enorme y un proyecto que había que hacerlo en realidad exactamente, oiga bien, según el modelo que Dios le había mostrado a Moisés.
¿Es significativo que el don del Espíritu Santo estuviera relacionado con las diferentes habilidades, con las diferentes destrezas que las personas debían emplear en la construcción del tabernáculo? Porque ser lleno del Espíritu no es un proceso mágico y no significa que haya fuerzas espirituales especiales dentro de cualquier ser humano. No significa nada de eso. Lo que significa es que Dios capacita a sus seguidores para el avance de su causa, para el cumplimiento de su misión y para que alcance los objetivos divinos de una manera. Y es por eso que nos debemos de preguntar nosotros, ¿qué dones espirituales yo he recibido? ¿Qué dones espirituales yo estoy ejerciendo en la gloria y la honra de Dios? Ahora debemos de entender que los dones espirituales se pueden últimamente cultivar cuando cultivamos los frutos del Espíritu. Cuando eso está en nuestra vida: amor, gozo, paciencia, benignidad, firme, todo ese. Entonces nosotros vamos a poder ejercer nuestros dones correctamente, de una manera correcta. El tabernáculo construido. Y yo me imagino cómo haber sido ese momento cuando se terminó, cuando ya no había que construir más, cuando ya el tabernáculo, y Moisés dijo: ¿saben qué? Está. Pero la pregunta es, cuando se termina, ¿por qué creen, hermanos, que se dieron unas instrucciones tan explícitas? ¿Y qué nos enseña esto acerca del interés de Dios por cada uno de los detalles? En Éxodo 36, capítulo 36, del versículo 8 hasta Éxodo 39, versículo 31, ahí se dan las instrucciones cuidadosamente de cómo iba a ser todo. Y por eso es que Moisés construye el tabernáculo cuidadosamente según las instrucciones que había recibido en el monte Sinaí. O sea, el texto bíblico enumera lo siguiente acerca del tabernáculo. Primero, el tabernáculo con sus diferentes telas, diferentes cortinas y diferentes partes. El arca, la mesa para los panes de la proposición, el candelabro, el altar del incienso, el altar del holocausto, la fuente para el lavamiento, o sea, el lavacro, el atrio y el material utilizado para el tabernáculo. O sea, Dios dio instrucciones, y en Éxodo 39 se describe el efod, el pectoral y otros elementos de la vestimenta sacerdotal. O sea, Dios dio instrucciones minuciosas. ¿Por qué? Porque los servicios de tabernáculo eran lecciones visuales acerca del evangelio, porque ilustraban todo el plan de la redención. Miren, las diferentes ceremonias representaban cosas. Por ejemplo, había una representación de cuánto Dios aborrece el pecado y cómo trata con él. O sea, esa era una representación bárbara, y se presentaba de una manera clara. Y dos, cómo salva a las personas arrepentidas. O sea, cómo Dios salvaba a las personas arrepentidas. El pecado era tan aborrecido por Dios que había que morir. Alguien tenía que morir. Pero Dios había hecho provisión para salvar a las personas arrepentidas. ¿Cuál es el destino de los malvados también? ¿Y cómo asegura Dios un futuro glorioso que nos va a librar del mal por completo? Ahora, en el santuario habían dos servicios diferentes.
pero que eran estrechamente relacionados, aunque eran diferentes, estaban relacionados entre sí. Y estos servicios se celebraban durante el año en el santuario o en el tabernáculo, como también se le conoce. Y uno de los servicios era el servicio diario, donde se hacía el sacrificio diario de los pecados. Pero también estaba el servicio anual, en donde se limpiaba y se purificaba el santuario. Y todo esto tenía una relación entre sí. Este ministerio en dos fases ilustraba cómo actúa Dios con el pecado y cómo salva a los pecadores Dios. Yo quiero hacer una pausita aquí para aclarar algo. Porque a veces tendemos a creer, ¿verdad?, de que Dios se hace como distraído entre el pecador. Como que el pecador puede hacer lo que quiera y Dios siempre va a estar allí. Recuérdense que esta lección acaba de apuntar que Dios salva al pecador que arrepentido. Pero si alguien no se arrepiente, Dios no puede hacer nada. Es por eso que, claro, Dios ama al pecador arrepentido, pero detesta el pecado, y el que está en práctica constante del pecado, Dios lo va a destruir el pecado, y como estas personas están abrazadas del pecado, las consecuencias serán destruidas. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado, porque el enemigo es tan astuto que nos puede convencer de que Dios nos va a perdonar y nos va a salvar y nos va a amar, aunque seamos pecadores activos y que estemos a sabiendas de lo que estamos haciendo, pensando de que a Dios no le importa que estemos en ese estado. Y la Biblia no enseña eso. Incluso, ¿verdad? Incluso la Escritura, el versículo de Juan 3:16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo, el amor se extiende a todos, ¿verdad? Y dio a su Hijo unigénito. Y aquí viene la parte, oiga bien, que no nos tenemos que brincar, para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta parte activa de que en Él crea, esto es lo que significa el arrepentimiento y aceptar a Dios como nuestro Salvador, ¿verdad? Incluso en segunda de Pedro, ¿verdad?, se habla cuando dice que el Señor no es tardo como muchos lo creen, más bien Él es paciente para con todos, para que se arrepientan y nadie se pierda. Pero siempre está el elemento del arrepentimiento. O sea, es por eso que no podemos nosotros pensar, ¿verdad?, de que Dios, bueno, pasa por alto el que estemos en un pecado activo, constantemente con lo mismo y burlándonos de Dios. No es de eso lo que se está hablando. Por eso que este ministerio ilustraba estas dos fases: servicio diario, donde moría, imagínense, un animalito inocente tenía que morir por mis pecados, que representaba al Cordero verdadero, la que quita el pecado del mundo. Y anualmente que se tenía que hacer la limpieza, ya cuando el tabernáculo quedaba limpio de pecado, y se ponía el pecado sobre el macho que hace ser, ¿verdad?, y se tiraba al desierto, representación de lo que va a suceder al final, donde todos los pecados serán puestos sobre Satanás y será destruido. Entonces, estos servicios diarios del santuario, allí Dios aseguraba a quienes se arrepentían. ¿Ves? Ahí está el elemento una vez más. Dios aseguraba a quienes se arrepentían que perdonaba sus pecados. Diga bien, aquí viene la parte bonita. Y les ofrecía la salvación por gracia. Pero si alguien no se arrepentía y seguía su pecado, Dios, ¿cómo iba a perdonarlo? Entonces, por eso es que es súper importante que nosotros busquemos la ayuda del Espíritu Santo. Si tenemos problema con algún pecado constante que nos está asediando, vamos al Señor y pidamos su ayuda. Pintámonos y luchemos en contra de eso.
Porque cuando nos arrepentimos, Dios nos perdona y nos ofrece salvación por gracia. Pero para recibir este don de la salvación era necesario realizar ciertos sacrificios de animales cuya sangre señalaba, como ya les mencioné, la muerte futura del Mesías. Porque es la sangre de Cristo, como dice 1 de Juan 1:7, la que nos limpia de todo pecado. La confesión del pecado y la aceptación del manto de justicia de Cristo era el centro de este evento. De este modo, el pecador arrepentido recibía la seguridad del perdón y podía regocijarse en la salvación. Ahora, el servicio anual realizado durante el día de expiación demostraba cómo Dios erradica el pecado y cómo va a resolver el problema que éste representa y cómo nos asegura un futuro sin la existencia del mal. Ahora, hoy en día, el doble ministerio de Cristo en el santuario celestial es otra expresión de la obra de Dios a nuestro favor. Y Dios traerá la solución final al problema del mal. Acuérdense que esto va a tener un fin. El santuario era un lugar destinado a adorar a Dios, a alabarlo y a expresarle gratitud. Y la adoración consiste en sostener nuestra relación con Dios. Es Dios quien invita a los creyentes, cada uno de nosotros, a esa comunión. Por eso que es importante entender el tabernáculo construido y sus servicios que se llevaban. El día miércoles nos va a hablar justamente de la presencia de Dios en el tabernáculo. ¿Cómo entonces percibían los israelitas la presencia de Dios? ¿Cómo es que ellos podían percibir esto? Saben que el último capítulo de Éxodo, el capítulo 40, describe la dedicación del tabernáculo, describe el acontecimiento culminante de la historia de Israel en el Sinaí, pero también describe la entrega del decálogo. O sea, la gloria de Dios en su santidad, su carácter, su presencia amorosa, que es la bondad misma. Su presencia llenaba el tabernáculo y se manifestaba de manera visible, como en la nube. La gloria o la Shekinah. El libro de Éxodo termina haciendo hincapié en la presencia divina y en la conducción mediante la nube durante el día y la columna de fuego por la noche. O sea, de una forma muy concreta, pero de una forma muy poderosa, el pueblo hebreo iba a experimentar no solo la realidad de Dios, sino también su presencia cercana, su permanencia mientras lo guiaba por el camino. Moisés, dice la Escritura en Éxodo 42 y en el 17, que terminó de hacer el tabernáculo el primer día del primer mes del segundo año. También allí se consagraron a los sacerdotes, ¿verdad? Se consagró al sumo sacerdote y a sus hijos, Aarón y a sus hijos. Y de ahí fue cuando Moisés los ungió con el aceite. Y fue allí donde Moisés recorrió el lugar santísimo, el lugar santo, el atrio, dedicado todo al Señor. Y mediante este proceso fue donde se inauguraron los servicios de todo el santuario. Moisés entró en el lugar santísimo únicamente durante la inauguración del tabernáculo. Después de allí, únicamente el sumo sacerdote podría ministrar una vez al año en el día de la expiación en el lugar santísimo. Y el texto bíblico afirma que en 3 ocasiones que la obra de Dios estaba terminada, así como había sido terminado el tabernáculo, y por eso que todo está conectado. El texto bíblico, por ejemplo, usa la misma expresión al final de la semana de la creación, y ahí se subraya que Dios finalizó de sus obras en Génesis 2, 1, 3.
pero también cuando se termina el tabernáculo, el texto bíblico declara, y así acabó Moisés la obra, así como dice, y así acabó Dios su obra. En Éxodo 40:33, pero también se expresa esa misma idea, con esa misma expresión, cuando Salomón terminó la obra del templo, allá en Primera de Reyes, capítulo 7, versículo 51. Esta conexión entre la creación y el santuario de Israel apunta a la dimensión cósmica, al momento en que el Señor morará con los redimidos. ¿A dónde? En la tierra, en la nueva Jerusalén, que es el verdadero santuario. Qué hermoso, hermanos, que todo se va descifrando y todo está apuntando hacia esa nueva Jerusalén que es el santuario de Dios. El hecho de que Dios llenara el tabernáculo con su presencia fue uno de los acontecimientos que comenzaron con el nacimiento de Moisés y continuaron con la derrota de los dioses egipcios durante las 10 plagas, con la huida de Egipto, con la derrota del ejército egipcio y finalmente con la revelación de Dios en el monte Sinaí. Deberíamos de preguntarnos cada uno de nosotros, ¿de qué manera nosotros podemos experimentar la presencia de Dios? ¿Y por qué es súper importante experimentar la presencia de Dios en nuestra vida? Para terminar el estudio de esta semana, nos va a hablar de cómo Jesús habitó con la humanidad. En Juan 1:14, ¿cómo es comparada la encarnación de Cristo con el tabernáculo? Porque hay una comparación. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La encarnación de Jesús es un misterio que los redimidos vamos a estudiar durante toda la eternidad. Saben que el apóstol Juan afirma que Cristo habitó con nosotros de forma tangible al encarnarse. En virtud de la encarnación, Jesús se asemeja al Dios del Antiguo Testamento, quien habitó con los israelitas en el tabernáculo del Sinaí, habitó con ellos en el desierto, mientras ellos viajaban hacia la tierra prometida. Durante su encarnación, Jesús habitó con la humanidad. O sea, el Dios eterno desciende hasta aquí con nosotros, como uno de nosotros, para asegurarnos que Él es verdaderamente Emmanuel, o sea, Dios con nosotros. Y en Mateo 18:20, Jesús dijo que si 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él estará allí en medio de ellos. Cristo, hermanos, amigos, Cristo está con su pueblo. Está en presencia a través del Espíritu Santo y nos invita a nosotros como seguidores a tener y a estar en una estrecha relación con Él. Es por eso que está este versículo tan conocido de Apocalipsis 3:20, que dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta. Entraré a su casa y sanaré con él y él conmigo. ¿Qué es lo que se nos va a representar a nosotros? Que se nos va a dar una pequeña vivencia, ¿verdad? A través de la escritura de Apocalipsis 21, del 1 al 3. ¿Y qué es lo que se nos presenta a nosotros allí? Cuando Juan dice que vio un cielo nuevo, dice que vio una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra ya habían pasado, el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada a su marido. Y de una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos.
como su Dios. La nueva Jerusalén descenderá del cielo a la tierra. Y Juan declara: y aquí que el tabernáculo de Dios está con los hombres, y Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo. O sea, Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y en la nueva Jerusalén es importante que miremos que ahí en la nueva Jerusalén no hay templo. ¿Por qué no hay templo? Porque toda la ciudad es el templo, es el santuario de Dios. La longitud, la anchura y la altura de la ciudad, o sea, son iguales. Y esto estaba representado exactamente como era el lugar del lugar santísimo en el santuario. El lugar a donde estaba el santuario era como un cubo, con todos sus lados, sus medidas iguales. Sentaba a la anchura y la altura de la longitud iguales de la ciudad que estamos esperando, donde estará la presencia de Dios. O sea, esto lo que significa es que moraremos en la presencia inmediata de nuestro Dios. ¿Durante cuánto tiempo? Por la eternidad. En un mundo sin pecado, un mundo sin muerte, un mundo sin sufrimiento. La pregunta es: ¿cómo podemos aprender a resistir hasta el final en vista de lo que se nos ha prometido? ¿Cómo podemos hacer esto nosotros? Si Dios nos ha prometido que un día todo esto terminará, ¿cómo le haremos para resistir? Tal vez tendremos que volver a repasar todo este trimestre una vez más, porque ahí están todas las enseñanzas. Dios ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Él ha prometido darnos fuerzas. Él ha prometido dotarnos, siempre y cuando nosotros le busquemos, nos arrepintamos, le tomemos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y por eso que estamos muy agradecidos al terminar esta lección. Que con esta lección termina este trimestre que nos ha llegado y nos ha enseñado tanto, que ha nutrido nuestra enseñanza, nuestra sabiduría para un crecimiento. Gracias, amigos y hermanos, por haber seguido todo este estudio durante el trimestre. Recuérdese que está una lista en el canal. Usted puede ir ahí, repasar cada tema, ponerle pausa, estudiar, compararlo con la escritura, asegurarse de que estamos hablando directamente de un escrito está. Agradecido con Dios por habernos permitido llegar y agradecido con ustedes porque han apoyado a este servidor en este canal. Recuérdense que no estamos monetizados. Este canal es una bendición de Dios, a mí primeramente, que deseo compartir con ustedes. Bueno, desde ya hay que orar esta semana para el nuevo tema del próximo trimestre. Que Dios esté con nosotros, que Él nos ayude a discernir y a poder difundir, que Él pronto regresa. Estaremos aquí la próxima semana, si Él lo permite, si Él no ha regresado. Mientras tanto, recuérdense que si nosotros decimos que amamos a Dios, lo demostremos. ¿Cómo? Amando a nuestro prójimo. Bendiciones. Hasta la próxima. Un abrazo.